Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. Este contiene un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen considera una iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo Federal recibida el pasado 10 de diciembre. Se le dio primera lectura en la sesión de ayer, 12 de diciembre. Se publicó en la Gaceta y está disponible desde las 15:08 de ayer. Sin embargo, como es de su conocimiento, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno, en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea en votación económica, se autoriza a dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta sesión. Sí, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan. Sí se autoriza, señor presidente. En esa virtud, consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Sí se omite la lectura, señor presidente. Este dictamen ya fue presentado por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en su participación de hace unos minutos conjuntamente con el anterior dictamen. Les informo ahora que recibimos una solicitud de moción suspensiva del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dicha solicitud se encuentra publicada en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños y cumple con los requisitos reglamentarios. En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 del reglamento del Senado, procederemos a desahogar la solicitud de moción suspensiva. Les informo que el oficio de solicitud de moción cuenta con la firma de más de 5 personas senadoras, por lo que cumple con el requisito del artículo 105 del reglamento del Senado. Dicho de otra manera, se va a votar nominalmente si se acepta o no la moción suspensiva. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del PRI para presentar la moción suspensiva hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Muchos nos dicen, ¿para qué luchan? Les van a ganar, la mayoría es una aplanadora. ¿Para qué siguen insistiendo? Muchos nos tratan de desanimar en la lucha de los principios de democracia, de libertad, por los que hemos luchado durante todo este tiempo. No lo vamos a dejar de hacer, porque la verdad siempre triunfa, porque la realidad se impone, porque los hechos nos van a demostrar que tenemos la razón. Tener la mayoría no es sinónimo de tener la razón. Es importante destacar que hoy estamos ante un retroceso enorme. Sobre todo, quiero destacar algunas consideraciones de lo que demuestra claramente por qué es importante tener acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Voy a comentarles. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se promovieron 680 acciones de inconstitucionalidad y 1,127 controversias constitucionales.
mientras que en 5 años del gobierno del presidente López Obrador se hicieron 1,061 acciones de inconstitucionalidad y 1,777 controversias constitucionales. ¿Qué puede significar esto? Que se tenía confianza en el sistema institucional mexicano. E incluso, debo destacar, la mayoría que hoy gobierna, Morena, sus aliados, e incluso debo decir Acción Nacional, promovieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Nacional, porque creyeron en ese instrumento, lo usaron como una protección para poder echar abajo una reforma que sentían vulneraba los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué una controversia constitucional? Ese es el juicio que resuelve la Suprema Corte de Justicia cuando uno de los 3 poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno, consideran que una norma, acto o omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden constitucional. ¿Quién puede promover esta controversia? Los poderes legislativo, ejecutivo y judiciales estatales, los municipios, el Poder Ejecutivo Federal, ambas cámaras del Congreso de la Unión y órganos constitucionales autónomos federales que ya desaparecieron ustedes. ¿Todo esto qué significa? Un claro retroceso en la defensa de nuestras libertades, de nuestros derechos, de la autonomía y de todo eso que sustenta nuestro Estado, el Estado mexicano, democrático y republicano. Eso es lo más lamentable. Yo sé que aquí ya está el espíritu navideño, que ya se quieren ir y todo eso, pero es importante irnos con estas reflexiones. ¿Qué está en juego? ¿Qué estamos perdiendo? ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué les vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué legado? ¿Qué país? ¿Un país más democrático? ¿Un país más justo? ¿Un país más libre? ¿Un país cómo? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo imaginamos en esa cena de Navidad que vamos a decirle a nuestros hijos que estamos luchando porque ellos sean más felices y porque ellos tengan mejores condiciones de vida? Por eso no estamos a favor. Hoy estamos viviendo una época difícil, una época, no estamos en contra de los cambios, tenemos que ajustarnos a una nueva realidad. Lo que sí estamos en contra es en retroceder. Estamos en contra de ir hacia atrás, estamos en contra de limitar las libertades, estamos en contra de retroceder en lo que nuestros padres fundadores nos han heredado. Por eso no estamos a favor de estas reformas que solo quieren concentrar el poder, centralizar el poder, convertir en un país autocrático. Por eso quiero decirles, ustedes, amigos y amigas, les deseo una feliz Navidad, pero sobre todo que el 2025 sea un mejor año para ustedes, sus familias y sus representados. Gracias, presidente. Sí, gracias, senadora Villano. El grupo parlamentario del PRI, como comuniqué, había solicitado que la votación fuera nominal, pero como está privando el espíritu navideño, ha retirado la solicitud. Y entonces se va a votar de manera económica. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la moción suspensiva presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a debate la moción suspensiva. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. No se admite a debate, señor presidente. Desechada la moción, continuamos con el trámite del proyecto de decreto. Iniciamos con la discusión del dictamen en lo general. Tengo solamente 2 solicitudes de intervención. Tiene el uso de la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina, del grupo declina su participación. La senadora García Medina declina.
Entonces tiene la palabra a favor hasta por 5 minutos el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, senador presidente. Compañeras, adelante. Compañeros, senadoras, senadores. La reforma a la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución, que el día de hoy votaremos a favor, no solo armoniza nuestras leyes secundarias con los recientes avances en materia de justicia constitucional, sino que también reafirma el compromiso con los principios democráticos, la inclusión y la supremacía constitucional en un Estado de Derecho como el nuestro. Esta reforma garantiza que los procesos legales operen bajo un marco jurídico sólido y actualizado, incorporando un lenguaje incluyente que responde a nuestro compromiso social con la igualdad y el respeto por la diversidad, enviando un mensaje claro de que en México las leyes son para todas y para todos. Establece, por un lado, avances significativos en materia de modernización tecnológica y procedimental, al regular las notificaciones y promociones electrónicas que mejoren el acceso a la justicia, optimizan tiempos procesales y fomentan un sistema judicial más eficiente y accesible para toda la ciudadanía, aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que desde la dinámica impuesta por el COVID-19 llegó para quedarse y revolucionar todo el sistema económico, social y, por supuesto, judicial en favor de los derechos de las personas. Otro aspecto importante contemplado en esta reforma es el relacionado con la defensa de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, reafirmando el papel del Estado como garante de la justicia social y el equilibrio ecológico y fomentando medidas que priorizan el interés social y la estabilidad institucional. El tema más relevante, sin embargo, es sostener el principio de la inimpugnabilidad y la defensa de nuestra Carta Suprema, al declarar la improcedencia de cualquier acción o recurso en las controversias derivadas de las reformas constitucionales para proteger el carácter supremo de la Constitución de intereses particulares, económicos y políticos, cuyo único interés es vulnerar la voluntad soberana del poder constituyente en beneficio de unos cuantos grupos de poder fáctico. La Constitución no puede ni debe encontrarse sujeta a ningún medio de control constitucional, y el Poder Judicial, como Tribunal Constitucional, no puede reformarla o modificarla sobre pretexto de control de la constitucionalidad, de su interpretación o de la defensa de los derechos humanos. Por eso esta reforma es muy clara y no debe generar lugar a dudas. El único que puede reformar o modificar la norma constitucional es el Poder Legislativo, como poder constituyente y representante del pueblo de México, como lo señala el propio artículo 39 en su texto, al establecer que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Solo el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Más aún, con esta reforma se mantienen en plenitud las facultades constitucionales del Poder Legislativo Federal y se conservan los principios de división de poderes, distribución de competencias, soberanía popular, supremacía constitucional y jerarquía de la ley. Compañeras y compañeros senadores, senadoras, el espíritu de esta reforma no es otro que fortalecer nuestro Estado de Derecho, brindar a la ciudadanía un sistema de justicia más claro, eficiente y justo, y garantizar que la Constitución siga siendo el pilar fundamental que protege nuestra democracia. En nuestro país debe seguir imperando la supremacía
de nuestra Constitución, la razón política, el sano equilibrio del poder público y el respeto irrestricto a la soberanía popular. Finalmente, esta reforma cumple con los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y por los gobiernos de la Cuarta Transformación, al garantizar una administración de justicia pronta y centrada en las personas. Su implementación refuerza la visión de un poder judicial renovado y accesible que responde a las necesidades de la ciudadanía. Además, al incorporar mecanismos inclusivos y fortalecer la defensa de los derechos fundamentales, esta iniciativa materializa la agenda de justicia social e igualdad impulsada por su liderazgo, consolidando un México más justo y democrático para todos. Con esta reforma damos pasos firmes hacia un México más justo, incluyente y comprometido con los principios que nos unen como nación. Votaremos con la convicción de que la justicia es el pilar que sostiene la transformación de nuestro país y de que en México la Constitución y la ley se respetan, porque las normas las dicta el pueblo y el pueblo es el que manda. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Morón Orozco. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. No tiene sonido. Ahí está. Ahí está. Gracias. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan. Está suficientemente discutido en lo general, señor presidente. Suficientemente discutido. Le informo a la Asamblea que se recibieron los votos particulares de las siguientes senadoras y senadores: Ricardo Anaya Cortés, Mayuli Latifa Martínez Simón, María de Jesús Díaz Marmolejo, los cuales se integraron al diario de los debates. Consulto si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. Estoy dando tiempo. Se encuentra en informo esta soberanía que nos visita nuestra compañera amiga gobernadora Margarita González Arabia, gobernadora de Morelos. Bienvenida, compañera gobernadora. Al no haber artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Está a tiempo todavía, compañera senadora. No sé. Sí, no, están en tiempo. Apenas se abrió el sistema.
Pregunto a esta honorable asamblea si falta algún senador o senadora por registrar su voto. El sistema está abierto para que puedan realizarlo. Pregunto nuevamente a esta honorable asamblea si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. El sistema sigue abierto para poder registrarlo. Vamos a proceder a cerrar el sistema electrónico, por lo que pregunto por última vez si falta algún senador o senadora por registrar su voto. Aún lo pueden realizar, el sistema electrónico se encuentra abierto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 100 votos a favor, de los cuales 71 en pro, 29 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.